Hierro dúctil o nodular. La fundición nodular tiene una estructura de colada que contiene partículas de grafito en forma de pequeños nódulos esferoidales en una matriz metálica dúctil. La aplicabilidad de este tipo de fundición es muy amplia ya que posee resistencia a la corrosión, bajo precio, así como una importante dureza, mejorada ahora por una gran maquinabilidad. Materias primas para la producción de hierro dúctil. La forma esferoidal del grafito que caracteriza al hierro dúctil es producida usualmente con un contenido de magnesio de aproximadamente de 0,04 a 0,06%. El magnesio es un elemento altamente reactivo a la temperatura del hierro fundido, combinándose fácilmente con oxígeno y azufre. Para economizar magnesio y por la limpieza del metal, el contenido de azufre del hierro a ser tratado debe ser bajo, preferiblemente 0,02%. Esto se logra fácilmente en un horno eléctrico por fundición de cargas basadas en chatarra de acero a hierro en lingotes de calidad especial para la producción del hierro dúctil, junto con chatarra de hierro dúctil. Para producir hierro dúctil con la mejor combinación de resistencia, alta ductilidad y dureza, las materias primas que deben elegirse serán aquellas con bajo contenido de elementos indeseables, particularmente aquellos que promueven una matriz de estructura perlítica. Un bajo contenido de magnesio es también necesario para conseguir ductilidad del material colado y para facilitar el éxito de los tratamientos térmicos para producir una estructura ferrítica. Para este propósito es necesario usar chatarra de acero de calidad especial o hierro en lingotes, también de calidades especiales. Control de las materias primas para la producción del hierro dúctil. Las calidades de alta resistencia de hierro dúctil pueden ser hechas de chatarra de acero estructural, hierro en lingotes y retornos de fundición, pero determinados elementos, tales como plomo, antimonio y titanio, son mantenidos siempre lo más bajo posible para lograr una buena estructura de grafito. Esos efectos indeseables, sin embargo, deben ser compensados con la adición de una pequeña cantidad de cerio que da un contenido residual de cerio de 0,003 a 0,01%. Un importante control de las materias primas implica la exclusión del aluminio que puede promover fragilizaciones y defectos superficiales. ¿Cómo se produce la fundición nodular? La fundición nodular, dúctil o esferoidal se produce en hornos cubilotes, con la fusión de arrabio y chatarra mezclados con coque y piedra caliza. El material se distribuye en forma de capas de aproximadamente 30 o 40 centímetros en su interior, alternado con carbón, el cual permite que el proceso sea continuo. Se obtiene mediante la introducción controlada de magnesio en el hierro fundido, y bajas proporciones de azufre y fósforo. De este modo se obtiene una extraordinaria modificación en la microestructura del metal, ya que el carbono se deposita en la matriz ferrítica en forma de esferas. Las partículas esferoidales de grafito se forman durante la solidificación debido a la presencia de pequeñas cantidades de magnesio o cerio, las cuales se adicionan al caldero antes de colar el metal a los moldes. La cantidad de ferrita presente en la matriz depende de la composición y de la velocidad de enfriamiento. La mayor parte del contenido de carbono en el hierro nodular tiene forma de esferoides. Para producir la estructura nodular, el hierro fundido que sale del horno se inocula con una pequeña cantidad de materiales como magnesio, cerio, o ambos. Esta microestructura produce propiedades deseables como alta ductilidad, resistencia, buen maquinado, buena fluidez para la colada, buena endurecibilidad y tenacidad. Tipos de moldes empleados. Moldes de arena aglutinada. La fundición nodular tiene una piel plástica tenaz, de manera que hay siempre alguna porción de líquido presente durante todo el intervalo de solidificación de la pieza colada, lo que hace que ésta puede deformarse y adaptarse a cualquier movimiento de las paredes del molde. Esta circunstancia obliga a que los moldes presenten una dureza superior a 90 unidades. Esto lleva, a su vez, a reducir en lo posible la cantidad de finos, de forma que se tenga permeabilidad suficiente. Es conveniente aumentar la resistencia en caliente de la arena para que aguante un prolongado estado fluido del metal, así como mantener por debajo del 2% la deformación en verde y en seco. Medida adicional es trabajar con buenas cajas, y graparse y cargarse con pesas los moldes para reducir aún más el posible movimiento de paredes del molde. Finalmente, en estos moldes de arena verde hay que mantener constante la cantidad de humedad para reducir al mínimo la aparición de arrastres, inclusiones o pinoles. Características del proceso utilizando moldes metálicos. A continuación se resumen las principales ventajas e inconvenientes encontrados en el proceso de fabricación cuando se utilizan moldes metálicos respecto a aquellos preparados con mezclas de arena. Ventajas: mejor acabado superficial y mínima interacción molde-metal.
Mayor facilidad en el proceso de limpieza superficial de las piezas fabricadas. La calidad superficial obtenida optimiza la efectividad de la aplicación de recubrimientos superficiales en las piezas, por ejemplo el galvanizado, y disminuye la velocidad de corrosión del material. Facilidad en las operaciones de moldeo, desmoldeo y extracción de las piezas, solo es necesario abrir y cerrar los moldes, además de efectuar su adecuado mantenimiento. Ausencia de inclusiones de arena, el defecto más común en las fundiciones que usan moldes de arena. Elevada densidad de esferoides por unidad de volumen de material, mayor homogeneidad en las propiedades del material. Debido a la mayor velocidad de solidificación, son necesarias menores adiciones de Fesimig en los tratamientos para garantizar un correcto índice de esferoidización en el material. Bajo riesgo de contracción metálica para condiciones adecuadas de proceso, minimización de rechupes y microrechupes. Es posible trabajar incluso sin sistemas de alimentación. Mayor posibilidad de obtener altos rendimientos en los moldes, relación entre el metal de las piezas y el metal total colado en el molde. Apenas existe el riesgo de deformaciones en los moldes por efecto de la presión dinámica y barra o metalostática, mayores precisiones dimensionales en las piezas. Si existe un buen ajuste de los moldes, es sencillo eliminar las operaciones de acabado en las piezas, eliminación de rebabas. Un elevado número de esferoides por unidad de volumen se traduce en un aumento en la conductividad térmica del material y una mejora en su maquinabilidad. Inconvenientes. Mayor riesgo de formación de carburos en las zonas en contacto con el molde metálico y barra o debido a fallos en el proceso de inoculación del metal. En tal caso, las piezas deben ser sometidas a tratamiento térmico. Las piezas tienen un mayor riesgo de mostrar defectos superficiales en forma de pliegues. Dificultades para la evacuación de gases, la permeabilidad de los moldes es nula. La fabricación de los moldes metálicos es comparativamente cara. Este hecho puede ser más acusado si la vida funcional del molde es baja. Es necesario contar con un sistema eficaz que permita controlar y regular continuamente la temperatura de los moldes metálicos durante el proceso de fabricación. La velocidad de producción de moldes colados puede ser menor que en un sistema de moldeo de alta presión con arena. Este hecho no supone un inconveniente en series cortas de producción. Defectos en fundiciones de hierro nodular. Los defectos son imperfecciones o discontinuidades en las matrices de cualquier pieza fundida, causadas por cavidades e inclusiones las cuales pueden afectar la apariencia de las piezas y encontrarse en zonas que son imperceptibles a no ser que se cuente con instrumentos de medición adicionales. El origen de los defectos se puede atribuir al diseño de la fundición, la técnica de manufactura y a los operadores que aplican dichas técnicas. Es difícil dar una clasificación a los defectos ya que existe una amplia variedad de causas y factores que los causan. 1. Fallas durante la colada. Este tipo de defecto ocurre cuando se está llenando el molde con el metal líquido y no alcanza a cubrir todas las cavidades, dejando espacios vacíos dentro del molde y se puede atribuir a que el metal no alcanza a fluir con completa libertad por el molde, a juntas frías, al rango de temperatura de trabajo, la velocidad de llenado sea muy lenta o secciones muy pronunciadas. Todo esto se puede evitar con un buen diseño de colada. 2. Inclusiones. Las inclusiones son pequeñas partículas de elementos no metálicos que durante la fundición quedan suspendidas en el líquido al momento de vaciar el metal o que pueden precipitar debido a cambios en la solubilidad en el enfriamiento. Son dispersadas en toda la pieza y se pueden clasificar en dos grupos. El primer tipo son las internas, que son el producto de reacciones dentro del mismo metal como es el caso de la oxidación, y el segundo las externas, que son el resultado de la entrada de elementos no metálicos al momento de desnatar. Por mencionar algunos puede ser escoria, fragmentos de refractario del horno y de colcha cerámica, inclusive por la erosión del molde de arena por el paso del metal. Pero a diferencia del primer tipo de inclusiones, las externas tienden a concentrarse en ciertas regiones de las piezas, y también se pueden evitar con el adecuado uso de filtros o un buen diseño de colada. 3. Atrapamiento de gases. Los gases están presentes en el metal en solución como compuestos químicos o en el atrapamiento de aire. Si el molde está hecho de partículas de grano muy fino no permite la difusión del aire, por lo que queda atrapado, y debido a la presión ejercida entre el metal y el aire durante la colada, el metal no alcanza a cubrir todas las cavidades del molde. Este tipo de defectos toman la forma de golpes superficiales, cámaras de aire, agujeros o cavidades intergranulares, o zonas en donde no alcanzo a llenar completamente el metal. Esto puede ser resuelto con algunos venteos en el diseño. 4.
porosidades provocadas por contracción del metal en estado líquido y durante la solidificación. Los efectos de contracción surgen como resultado de una falla al momento de compensar la contracción del metal líquido en la solidificación. La ocurrencia de este defecto es usualmente un síntoma de una inadecuada técnica de alimentación. La forma de este defecto depende principalmente del diseño, de las condiciones de enfriamiento y el mecanismo de solidificación de las aleaciones. 5. Errores dimensionales. Son defectos provocados por una desalineación de las partes del molde y el centro, distorsiones en el molde, contracciones anormales, y distorsión en el enfriamiento. 6. Errores de composición y segregación. Los principales errores en la composición surgen de causas simples como por ejemplo la pérdida de elementos reactivos al momento de llevar el metal a estado líquido, los cuales se pueden resolver por un control de la composición y colocación de cada elemento. Los problemas de segregación son diferentes, se pueden presentar por impurezas presentes o por diferencias en la composición durante la solidificación y persiste como una propiedad permanente en la estructura de la fundición. Se puede controlar tomando en cuenta todas 24 aquellas fases que se pueden formar con dicha aleación, los rangos de temperatura a la cual se forma y la forma de enfriamiento. Los defectos descritos anteriormente están presentes durante la fundición y solidificación del metal, los cuales pueden ser provocados por diversos factores o circunstancias y estas pueden variar de acuerdo a la composición química de la aleación que se esté trabajando. Ventajas y aplicaciones del hierro nodular. La fundición nodular tiene varios usos estructurales, particularmente aquellos que requieren resistencia y tenacidad combinados con buena maquinabilidad y bajo costo. Entre las exclusivas propiedades de la fundición nodular se incluyen la facilidad para realizar tratamientos térmicos, ya que el carbono libre de la matriz se puede disolver a cualquier nivel para ajustar su dureza y propiedades mecánicas. El carbono libre puede ser endurecido selectivamente por temple a la llama, inducción, método láser o haz de electrones. El resultado de este importantísimo cambio de estructura es un hierro mucho más fuerte, resistente y elástico. Resistencia a la compresión. Aptitud al moldeo. Resistencia a la abrasión. Maquinabilidad. Resistencia a la fatiga. Ventajas. La mayor parte del contenido de carbono en el hierro nodular tiene forma de esferoides. Para producir la estructura nodular, el hierro fundido que sale del horno se inocula con una pequeña cantidad de materiales como magnesio, serio, o ambos. Esta microestructura produce propiedades deseables como alta ductilidad, resistencia, buen maquinado, buena fluidez para la colada, buena endurecibilidad y tenacidad. No puede ser tan dura como la fundición blanca, salvo que la sometan a un tratamiento térmico, superficial, especial. Este tipo de fundición se caracteriza porque en ella el grafito aparece en forma de esferas minúsculas y así la continuidad de la matriz se interrumpe mucho menos que cuando se encuentra en forma laminar. Esto da lugar a una resistencia a la tracción y tenacidad mayores que en la fundición gris ordinaria. La fundición nodular se diferencia de la fundición maleable en que normalmente se obtiene directamente en bruto de colada sin necesidad de tratamiento térmico posterior. El contenido total de carbono de la fundición nodular es igual al de la fundición gris. Las partículas esferoidales de grafito se forman durante la solidificación debido a la presencia de pequeñas cantidades de magnesio o serio, las cuales se adicionan al caldero antes de colar el metal a los moldes. La cantidad de ferrita presente en la matriz depende de la composición y de la velocidad de enfriamiento. Para seguir enumerando ventajas, podríamos mencionar un apreciable aumento de la resistencia a la tracción, 420 N/mm2, respecto de las ya elevadas de las fundiciones grises, 180 a 200 N/mm2. También la capacidad de alargamiento que rebasa ampliamente el 5. Por ello este tipo de fundición, que sigue conservando las excelentes propiedades de resistencia a la corrosión de las fundiciones de hierro, se comporta desde un punto de vista mecánico, prácticamente como el acero en resumen, aún poseyendo el mismo contenido de carbono que la fundición gris. La fundición dúctil añade 3 características importantes: resistencia a la tracción y a los choques. Es un material que tiene características similares al hierro gris, pero también presenta propiedades físicas próximas al acero. También se le llama esferoidal.
En este material podemos citar los repuestos de piezas que requieran resistencia al desgaste y de alto esfuerzo. Aplicaciones del hierro nodular. El área automotriz. Se utiliza en partes para suspensiones, transmisiones, ejes tractivos, sistemas de dirección y algunas piezas del motor. En el sector agrícola. Tanto en tractores como en implementos, en el segmentos de conducción de fluidos se utiliza en bombas y válvulas sujetas a altas presiones y temperaturas. Otras como engranajes, tuercas, ejes, componentes hidráulicos que operan a alta presión tales como manifolds, émbolos, guías, tapas de cilindro, camisas, trapiches para caña de azúcar, rollos para lechos de enfriamiento, bulbas hidráulicas, placas, colquillas,